Colosenses, el capítulo 1, versículos 15 al 16. Colosenses 1, 15 al 16. Oremos. Bendito Padre Celestial, después de Señor de haberte adorado y alabado por medio de todo el devocional, ahora llegamos a una parte muy importante de este culto, que es cuando nos hablas por medio de tu palabra predicada. Tú eres fiel en enviar esta palabra. Tú eres fiel en hacer que cumpla su cometido. Pero pedimos, Señor, misericordia para cada uno de nosotros, para que ahora nuestro corazón sea un terreno fértil, en que esta palabra halle, Señor, cabida y raíz, y pueda dar fruto. Pedimos que la bendiga según la envías en Cristo. Amén. Comenzamos otra larga serie, también basada en las enseñanzas del gran maestro, nuestro Señor Jesús. Y qué mejor comenzar el año con una de sus enseñanzas más tremendas acerca del más allá, sobre el rico y Lázaro. Contiene verdades que deberían impactar la vida. ¿Por qué? Porque se trata de la eternidad del alma. Escuche, ningún ser humano desaparece. Su espíritu es perpetuo. Una vez formado por Dios en el vientre de su madre y recibe el espíritu de vida de Dios, nunca deja de existir. Ha de existir cerca o lejos de Dios y de acuerdo a la fe en el Evangelio. Esta enseñanza sobre el más allá dará mejor perspectiva de la vida, nos ayudará a tomar decisiones más sabias. ¿Por qué? Porque uno de los errores más graves que comete el ser humano es contentarse a vivir sin Dios. Es uno de los errores más graves que comete. Contentarse a vivir sin Dios. ¿Por qué? Ustedes ya tienen ubicado Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Hablando acerca de Cristo, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él, habla de nuestra procedencia. Por eso somos creacionistas. Creemos que Dios es nuestro hacedor. Pero cuando dice todo fue creado para Él, ahí encontramos razón y propósito a la existencia del ser humano. Recuerden que aquí este pasaje lo está agrupando a todo. Incluye a todos los seres humanos. Para Él implica, como dice Efesios 1 del 3 al 6, que existimos para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Entienden? Fuimos creados por medio de Él y para Él. De Él procedemos, para Él existimos, para la alabanza de su gracia. Dicho esto, si un individuo no vive para Dios, ¿para quién vive entonces? Vive para sí. Ese es el caso del rico que menciona el Señor en esta enseñanza. Alguien que se ha conformado, contentado en sí mismo, se pudiera decir que hasta se cree su propio Dios, porque ha creado su propia filosofía, sus propias normas de vida, su propia ley y designio. Quiere decir, se ha autoindependizado del Creador, lo cual siendo una criatura, obviamente conlleva consecuencias funestas. Y así hay muchas personas como el rico que presenta esta enseñanza. El enfoque de este mensaje será acentuar que sí hay consecuencias al vivir lejos de Dios. Y más
para aquel que le ha conocido. Razonemos. ¿Cómo usted cree que le puede ir a una persona que no tiene interés alguno en Dios? ¿Cómo usted cree que le pueda ir? Pero peor aún, ¿cómo le puede ir a uno que después de conocer a Dios, pues se aleja de Él? Si acercarnos a Dios es bendición, alejarnos es maldición. En un tiempo vivíamos lejos de Dios, pero gracias a que Cristo, siendo justo, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, nuestra maldición se transformó en bendición. Como cantábamos, ahora podemos soñar con el más allá por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y ahí la importancia inminente del Evangelio, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que a través de esta enseñanza vamos a ver las consecuencias de contentarse a vivir sin Dios, y vamos a tratar de tornar un tema tan profundo y complicado como es hablar del más allá y transformarlo en un simple mensaje claro que todos podamos entender. Vamos primero al contenido literal de la enseñanza. Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, y vamos a estar leyendo primero los versículos 19 al 21. Lucas 16, 19 al 21. Créeme, si en verdad a usted le importa el destino eterno del alma, usted en este momento va a prestar total atención. No va a permitir que absolutamente nada lo distraiga, si es que a usted le importa el destino eterno de su alma. Escuche, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Vemos que la enseñanza está llena de contrastes. Jesús quiere presentar el contraste entre dos situaciones completamente diferentes y nos va llevando de extremo a extremo. Primero presenta dos hombres. Uno, rico, representa al hombre carnal, mundano, que vive solo para las cosas materiales. El otro representa al hombre espiritual, carente de bienes materiales. También se pueden ver dos estilos de vida o clases sociales. Uno era rico, o sea, el extremo de la clase social alta. El otro un mendigo, el extremo de lo que es la pobreza. También dos lugares diferentes. Un palacio, el otro echado a la puerta del mismo. O sea, uno que lo posee todo materialmente, el otro que no tiene nada. Pero miren lo interesante. Un mismo suceso le aguarda a todo hombre, sin importar su condición terrenal, porque ambos murieron. O sea que estos extremos nos llevan a la enseñanza primaria, o sea, la verdad central que perseguimos. Hermanos, la fe, nuestra fe cristiana, es la más grande posesión que tenemos. De todos los tesoros de la tierra es lo más valeroso. Y debemos aprender a apreciarla, y no solo apreciarla, sino a compartirla. Segundo punto, vayamos al contenido didáctico de la enseñanza, versículos 22 al 24. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham,
ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Siguen los contrastes. En este caso, 2 tratos recibidos. Mientras que el mendigo muere y es escoltado por ángeles al seno de Abraham, del rico se dice simplemente fue sepultado. Quiere decir que inmediatamente que uno pasa de esta vida, los creyentes somos atendidos por los ángeles, mientras que aquellos que son impíos, no creyentes, a manera en forma de despecho, simplemente dice, fueron sepultados. Como diciendo, no hay utilidad, no hay sentido ninguno en estas vidas. ¿Por qué? Por lo que les dijimos al principio. Todo ser humano fue creado para la alabanza de la gloria del Señor. Pero por incrédulos no quieren creer, no quieren adorar, no quieren alabar. Entonces, ¿de qué sirven? Pudiendo potencialmente ser adoradores del Señor, se han convertido en basura. ¿Y qué es lo que uno hace con la basura? ¿No la desecha? Y al poco tiempo hasta apesta y ya no la deseamos. Eso es lo que está ocurriendo aquí, pero a un nivel espiritual, para que entendamos que nuestra vida tiene que hallar un sentido y un propósito, y su único sentido es alabar al Señor en calidad de creyentes. De lo contrario, somos inútiles, no servimos para nada. También la enseñanza presenta el contraste entre 2 lugares. Mire, siempre ha permanecido la idea de 2 lugares como destino de las almas. Y quiero decirle, no solo de los cristianos, de muchas religiones. Yo diría que hasta este sentido del más allá viene a ser el combustible que anima a cualquier religión. Ahora, es importante entender qué es lo que enseña Jesús acerca de estos 2 lugares. No queremos ser guiados por hombres o personas que no han tenido esa experiencia. Qué mejor ser guiados por el Verbo hecho carne, que en Él estaba la vida. Y la vida en Él permanece. En Él es el que tenemos que confiar. Porque una cosa es lo que especulen los hombres y otra la realidad de las verdades bíblicas. Y esta enseñanza nos enseña 2 destinos: el seno de Abraham y el Hades. El seno de Abraham era una esperanza para los creyentes del Antiguo Testamento. Ejemplo, David, cuando el hijo murió, segunda de Samuel 12:23, él se consoló diciendo, yo voy a él. Es más, es tan temprana esta esperanza que ya en Job capítulo 3:13 lo presenta como un lugar de descanso. ¿Por qué Jesús presenta este lugar como el seno de Abraham? Primero, el seno de Abraham es una figura de dicción para paraíso. Pero como a los paraísos va el creyente y Abraham es el padre o el representante de la fe, por eso es que se menciona el seno de Abraham. La fe, ¿cuál? La que es contada por justicia, la que se pone en Cristo como Señor y Salvador y único camino al Padre. Por eso la Biblia habla de un lugar donde duermen, descansan las almas de los que mueren creyentes en Cristo. Quiere decir que han de ser despertados e incorporados, resucitados, para ser llevados al paraíso celestial. Si este es un misterio que le pertenece a Dios, un misterio de la vida, que dice que cuando el espíritu abandona el cuerpo, esa parte espiritual nuestra va, si es creyente, a un lugar de descanso, a descansar en un sueño hasta el día en que sea despertado. Despertado quiere decir que ese espíritu que descansa va a ser incorporado en un nuevo cuerpo para vivir el mundo material que Dios nos tiene preparado en el paraíso. Pero noten que también presenta el Hades. Hades significa invisible, por tanto es un lugar de oscuridad. Y el versículo 23 lo presenta como un lugar de tormentos, quiere decir sufrimientos y torturas mentales.
No me imagino una persona que esté allí, que haya escuchado una y otra vez, la gracia del Señor Jesucristo, llamándole al arrepentimiento, llamándole a que acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Una y otra vez lo rechaza, y de buena primera se encuentre allí. ¿Usted se imagina qué tormento mental? Decir, pero yo pude haber escapado de este lugar. Yo pude haberme librado. ¿Por qué yo rechacé esa gracia? ¿Por qué no recibí ese amor de Dios? Tonto de mí. Y eso va a ser eterno. De acuerdo al versículo 24, también es un lugar de extremo calor y carente de agua. Esto está queriendo decir sufrimientos físicos. Según datos científicos, la Tierra se constituye de 5 capas. La primera capa, la atmósfera, se extiende desde la superficie de la Tierra a unos 800 kilómetros hacia arriba. Luego viene lo que es la hidrosfera. La constituyen todo lo que es agua, mares, ríos. Y esta capa tiene una profundidad de 4 kilómetros. Para mencionar la litosfera, que es la corteza terrestre, con unos 50 kilómetros aproximados de espesor. Para dar lugar a lo que es el manto que está debajo de la litosfera. Son rocas en estado viscoso y tiene unos 3.300 kilómetros de espesor. Para por último llegar al núcleo, que es el centro de la Tierra. ¿Y qué es? Una masa fluida de altísimas temperaturas que arde con azufre. Y el azufre es una sustancia sulfúrica altamente combustible y asfixiante, porque es metálico, hierro y níquel, y es magnético. Tiene unos 6.500 kilómetros de diámetro. En alguna parte entre lo que es el núcleo y este manto se encuentra lo que es el Hades o el pozo del abismo. Y es una antesala del mismo infierno. Y allí esperan todos los no creyentes, desde que Dios creó el mundo, el día del juicio final. Cuando entonces van a ser también resucitados, pero entonces, según Apocalipsis 20, del 11 al 15, y la revelación de Dios, que no es mentiroso, serán echados en cuerpo y alma en el infierno. Así que miren a ver si este contenido de esta enseñanza realmente no nos incumbe si nos preocupamos por el destino de nuestra alma. Vamos al contenido aplicativo de la enseñanza, versículos 26 al 31. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y es verdad, hermano. Mira, la incredulidad está tan arraigada en el ser humano y tanta tercadez, que yo creo que aunque viniera uno de allá, que es lo que está diciendo aquí, y le hablara, aún no lo creyera. Como este mismo mensaje que estamos impartiendo, estoy seguro que aquí hay quienes no lo creen. Y siguen de tercos. Pero encontramos aquí varias realidades. Número 1, según el versículo 26, una vez allí no se puede salir de este lugar. Quiere decir, esto va a descartar, a pesar de que todas las religiones tienen algo que decir del más allá, nosotros entendemos que la única fiel y verdadera es la cristiana, porque nos guía la palabra de Dios. Porque esta enseñanza descarta ideologías aniquilistas
ideologías reencarnistas, como desborona por total la teoría del purgatorio. Escuche bien, las misas son falsas esperanzas, son engaños. Estos líderes que deberían de guiar al pueblo, porque toda religión debería de a mí de prepararme para mi encuentro con Dios, y lejos de prepararme para mi encuentro con Dios, lo que hace es mantenerme en engaño, porque las misas son falsas, nada pueden hacer. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio de Cristo es completo y es suficiente, y lo único que requiere este sacrificio es fe, arrepentimiento y conversión. ¿Acaso algo que se quedó sin hacer cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es? No hay nada que añadir ni nada que quitar. Este sacrificio es perfecto. Juan 14:6 dice que Él es el único camino al cielo. No hay otra forma de ir al Padre, no por obras, menos por penitencia, mucho menos por pagas. Está establecido, Hebreos 9:27. Que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por eso, esto también descarta esa posibilidad de comunicarse con los muertos. Por favor, ojalá que no lo escuche yo de ustedes. Nunca decir, oh, mi papá y mamá están allá arriba en el cielo velando por mí. Por favor, no lo diga. Eso es una ignorancia totalmente. Es antibíblica. Porque claramente aquí dice la Biblia que cuando uno ya va a estos lugares, de allí no se sale y no hay comunicación con la tierra. Se necesitaría una visión biónica para desde allá arriba estar pendiente de la tierra. O desde abajo, porque no todos están allá arriba. Entonces, aprendamos, hermano, porque la Biblia nos trae convicciones y nos pone en realidades. Segundo, el anhelo del rico de salvar a su familia muestra la realidad y lo terrible de este lugar. El infierno es real, existe. No escuche las mentiras y engaños de Satanás, de religiones por ahí que están diciendo que el infierno lo usan los predicadores para causar sujeción y coerción en los feligreses. Que no es verdad, que Dios es amor y que no manda a nadie al infierno. Mentira. Mentira. Este lugar terrible existe y usted sabe cómo más lo podemos apreciar en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que tuvo que ocurrir por tal de librar al hombre de ir a este lugar de condenación. Mire, tal es así que en una forma de hipérbole el Señor enseña cuando estaba enseñando acerca del adulterio, que si tu ojo te es ocasión de caer, es mejor que te lo saques y que entres ciego al cielo o tuerto, que con todo tu cuerpo y seas echado en el infierno. Así que a manera de hipérbole pone este tema y vamos a analizar inteligentemente. Los llamo a analizar, a que seamos inteligentes. Todos aquellos que dicen ser inteligentes, vengan. Si no hubiese condenación, ¿para qué hablar de salvación? De no necesitarte salvación, y lo voy a decir así, ¿para qué rayo vino Cristo al mundo? Si no hubiese existido Cristo, ¿para qué ser cristiano? ¿Qué sentido tendría la vida? Sabemos de dónde venimos, pero ¿a dónde vamos? Si todo fuera materia, todo, hermano, ser religioso es una imbecilidad. ¿Sabes qué? Comamos, bebamos, le demos rienda suelta al placer, al deleite, a la alegría, porque lo único real es la materia. Es más, tendríamos que maldecir al primer hombre que inventó la religión y causarnos torturas mentales y emocionales como es la conciencia. Tendríamos que maldecirlo. Pero ¿sabe qué? Es otra la realidad. La realidad que Dios puso su ley en nuestros corazones. Y bien dijo el sabio Salomón, que el polvo vuelve a la tierra, pero el espíritu va a Dios que lo dio. Leamos Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Versículos 7 al 8.
y luego leeremos del 13 al 14. Eclesiastés capítulo 12, del 7 al 8 y del 13 al 14. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Ustedes ven? Nadie puede escapar a la existencia. Usted podrá suicidarse, lo cual es matar el cuerpo biológico, pero su existencia nadie la puede aniquilar. No se puede fumar, no se puede desaparecer, porque es espíritu y vuelve a Dios. Por eso dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Dice el 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mire, si en verdad creyéramos que hemos de ser juzgados, no solo viviremos agradecidos por la salvación de nuestras almas, viviremos eternamente agradecidos y sirviendo al Señor con toda la fuerza del ser, del agradecimiento, que no hay otra manera de manifestarlo. Si lo creyéramos, nos preocuparíamos más por orar y por predicar este evangelio, comenzando con nuestros seres queridos. Pues estamos como aturdidos, estamos como, no sé, una niebla, una aturdición que no nos permite ver las realidades de la vida. No solo lo que gozamos en Cristo, sino la consecuencia esta de que el hombre sin Dios está perdido, condenado en el infierno. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Concluyo. Jesús enseña el destino eterno del rico. Y este viene a ser como un mayordomo del mundo. Y también de Lázaro. Viene a ser un mayordomo de Cristo. El mayordomo del mundo, pues vive para esta vida. Vive para lo material, para la carne, para los placeres y acumular riquezas. No piensa para nada en sus necesidades espirituales. No está percatado que la vida del hombre no es solo lo material, pero que también la vida tiene tres propiedades innegables. Es frágil, corta e incierta. No aprecia que es una criatura y que debe de colocarse en sumisión bajo su Creador. Simple y llanamente es un hombre que se ha contentado a vivir sin Dios. Como no quiere vivir con Dios aquí en la tierra, me imagino que tampoco va a querer vivir con Dios en el paraíso en una eternidad. ¿No es cierto? Si todas las cosas de Dios le son fastidio, en inglés se dice annoying, si todas las cosas le son fastidio aquí en la tierra, yo me imagino que tampoco en el paraíso va a querer vivir con Dios. Y como no hay ningún otro lugar, así lo dice Apocalipsis, ¿dónde lo va a poner Dios? ¿Dónde? Porque la tierra va a ser acabada, el cielo y la tierra pasarán. El único lugar preparado es el horrendo infierno. Pero el mayordomo de Cristo, que se conforma con su situación material, sea mucho, sea poco, porque vive para el reino de los cielos, acumula tesoros allí. Porque la pobreza extrema de Lázaro representa la iglesia. La iglesia vive aquí en la tierra como una peregrina, como que no tiene nada aquí, sino que sus tesoros están en los cielos. Yo siempre digo, no es que uno no se preocupe por su bienestar o se prepare para el futuro, pero si usted no mantiene un balance, y un balance donde el extremo exagerado sea hacia lo espiritual más que lo material, usted es un tonto, porque lo material un día lo vamos a dejar. Entonces no es que tampoco nosotros estemos diciendo que no tengamos sueños, visiones, expectativas aquí en la vida. Hay que luchar y crecer, y etcétera, etcétera, pero sin abandonar lo espiritual. Es más, como dice el Señor, buscar su reino y su justicia primeramente.
Así que, hermano, yo creo que una buena resolución de este año nuevo es pedirle a Dios lo que le pide el salmista. Salmo 90:12. Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hay que aprender a vivir. Sí, uno se puede preparar para un futuro, pero la vida hay que aprenderla a vivir. ¿Y quién fue más sabio? ¿El rico o Lázaro? ¿Quién fue más sabio? Lázaro. El rico tuvo lo que la tierra da, por el tiempo que se vive en la tierra. Pero Lázaro tuvo siempre lo que da el cielo, por el tiempo que se ha de vivir en el cielo. Así que aseveramos la verdad que esta no es la única vida, seguimos en el más allá. Sí hay consecuencias eternas para aquel que se contenta a vivir sin Dios. Continuará sin Dios y separado del Creador por toda una eternidad. No porque lo digo yo, lo dice Dios en su palabra y usted lo puede corroborar. Apocalipsis 20, 11 y 15 dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo creo que esto es espeluznante y es la consecuencia trágica de ignorar a Dios aquí en la tierra, de creerte que tú eres tu Dios y que tú eres un Dios, de hacer tu propia filosofía, de dictar tus propias normas, de hacer tu propia ley, tus propios preceptos, ignorando totalmente la existencia de Dios. Hermano, no vale la pena. Por unos años de placer, terminar en este lugar perpetuamente no vale la pena. Por tanto, no juguemos con el destino eterno de nuestra alma. En vida es el momento de abrir el corazón a Cristo y aceptar su gracia salvadora y así asegurar la vida eterna del alma, porque para esto Cristo vino. Cristo no vino a condenar, Él vino a salvar. Por tanto, Él murió en la cruz del Calvario precisamente para librarnos de la condenación en el infierno. 2016, enero 3, ¿verdad? Son las 3:25. Tienes una oportunidad de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Alguien aquí lo recibe como Señor y Salvador? ¿Alguien lo recibe? Okay. ¿Quiénes de los que estamos aquí creemos lo que hemos planteado hoy en el mensaje? Okay. Señor les bendiga. Nos preparamos para la Santa Cena. Le pido a los hermanos que pasen al frente.